Antes de que el mundo hablara de alucinógenos, antes de que la contracultura lo adoptara como bandera, antes de que los gobiernos lo satanizaran, hubo un instante, un momento microscópico, un movimiento de una molécula que cambiaría la historia de la humanidad. Hoy te llevaré al origen del LSD. Pero no a la versión colorida que venden las series, no han. Hoy iremos al lado oculto en las manos que manipularon sus primeras gotas, los laboratorios que guardaron silencio, y el verdadero propósito detrás de una de las sustancias más poderosas creadas por el ser humano. Respira profundo, cierra los ojos, porque lo que estás a punto de escuchar no es un viaje psicodélico, es un descenso a una historia que muchos quisieron borrar. Basilea, Suiza, a 1938, mientras Europa se preparaba para incendiarse. En un laboratorio silencioso, un químico llamado Albert Hofmann, un hombre metódico, disciplinado hasta el exceso, obsesionado con el orden químico del universo, trabajaba en una serie de derivados del hongo cornezuelo del centeno. Quería crear algo útil, un estimulante respiratorio, un fármaco para reanimar soldados heridos, un compuesto que hiciera a la humanidad un poco más, pero en las sombras del microscopio, en ese pequeño grumo de ergotamina, estaba esperando algo más en el LSD-25, el 25º intento de una serie química que Hofmann consideraba interesante, pero inútil. ¿No sabía lo que tenía entre manos? Nadie lo sabía, porque los monstruos más peligrosos nacen de accidentes. Hofmann tenía una intuición, una corazonada que no podía explicar. 5 años después de su creación, decide sintetizar de nuevo el LSD-25, y entonces ocurrió en un día cualquiera, en un laboratorio cualquiera. Una molécula microscópica se infiltró en su piel. Primero fue un mareo, luego un temblor, después la realidad se quebró como un vidrio golpeado. Los objetos respiraban, los colores ardían, el tiempo dejó de existir. Albert Hofmann acababa de vivir el primer viaje de LSD de la historia, el primer ser humano que vio lo que la humanidad veía solo en sueños o en delirios. Y ahí empieza lo inquietante. Como una molécula tan minúscula puede alterar por completo la percepción humana, que había realmente dentro de esa estructura química. ¿Y por qué? ¿Sentía que no actuaba sola? Hofmann no lo sabía, pero no estaba solo en ese laboratorio. Cuando Sandoz comunicó la existencia del LSD como posible herramienta psiquiátrica, los primeros interesados no fueron médicos, fueron agencias de inteligencia. En plena Segunda Guerra Mundial, con el mundo dividido, había rumores de una sustancia que podía romper voluntades, inducir confesiones, alterar la mente humana, borrar recuerdos y crear otros nuevos. Los servicios secretos olfatearon el potencial como perros entrenados. En Washington, en Moscú, en Berlín, el nombre LSD-25 empezaba a ser pronunciado en reuniones a puerta cerrada, pero aún era pronto. El mundo no estaba listo para saber. Hofmann decidió probar 250 microgramos, una dosis que consideraba ridícula, una cantidad tan pequeña que la mayoría de los humanos ni siquiera podría ver a simple vista. Pero el LSD no es una sustancia común. A los pocos minutos, el laboratorio empezó a derretirse. Las luces se doblaban. Los pasillos parecían infinitos. Hofmann pidió a su asistente que lo llevara a casa. Pero era la guerra. No había autos. Tenía que usar su bicicleta.
Ese trayecto, que debió durar solo unos minutos, se convirtió en una epopeya lisérgica en calles que se arqueaban, sombras que lo perseguían, rostros que se expandían, el cielo que respiraba. Ese día, la humanidad presenció su primer Bicycle Day, y la puerta quedó abierta. Una puerta que jamás volvería a cerrarse. Hay algo extraño en el LSD, algo que incluso hoy, en pleno siglo XXI, la ciencia todavía no comprende del todo. ¿Cómo es posible que una molécula tan diminuta pueda amplificar recuerdos, sentimientos, traumas y abrir espacios mentales que no parecen pertenecer al cerebro? ¿Por qué tantos describen encuentros con entidades, con figuras geométricas que parecen tener conciencia propia, con voces que hablan desde dentro, pero que no suenan humanas? Hoffman mismo lo dijo: sentí que la molécula tenía voluntad, y si eso es cierto que quiere, ¿para qué apareció en 1938? ¿Y por qué? Justo antes de que los grandes poderes del mundo la notaran, aquí, en este punto, la historia deja de ser química y se convierte en una conspiración. Hoffman abrió una puerta peligrosa, una puerta brillante, pero llena de oscuridad. El LSD dejó de ser un experimento químico aislado, se convirtió en un interés de agencias de inteligencia en plena Guerra Fría. Desde Suiza hasta Nueva York, los científicos y espías empezaron a intercambiar información bajo estricta confidencialidad. Lo que nadie sabía era que la molécula tenía un poder que excedía la imaginación. Un poder que no podía ser controlado, ni siquiera por los mejores laboratorios secretos del planeta. En Estados Unidos, la CIA lanzó MK Ultra, un proyecto que buscaba controlar la mente humana. LSD, la sustancia que parecía inofensiva, era ahora utilizada en experimentos con soldados, prisioneros y voluntarios, sin saberlo. ¿Qué pasa cuando alguien toma LSD sin su consentimiento? ¿Cómo manipular la mente, borrar recuerdos, inducir obediencia o locura? La droga, que antes era una curiosidad científica, se convirtió en herramienta de guerra psicológica. Los documentos revelan técnicas brutales en administración secreta, en cafés, hospitales, incluso prisiones. Experimentos sin ética, vidas destruidas en nombre de la investigación. La pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿quién controlaba a quién? ¿El LSD o los humanos? Mientras en los laboratorios la droga era un arma, en las calles y universidades sucedía lo contrario. En el LSD se convirtió en símbolo de libertad. Jóvenes, artistas, músicos, pensadores, comenzaron a consumirlo, buscando expansión de la mente. La sustancia prometía ver el mundo como nunca antes, pero también tenía un lado oscuro. Miles de testimonios en viajes que cambiaban vidas, y viajes que las destruían. Desde San Francisco hasta Londres, la droga desató una ola de creatividad y paranoia. El LSD estaba en todas partes, pero nadie sabía realmente qué hacía ni a quién beneficiaba. El LSD reveló algo peligroso: no solo alteraba la percepción, sino que podía cambiar la personalidad. Algunos reportaban visiones místicas, otros psicosis temporales. Gobiernos y laboratorios se dieron cuenta de un hecho inquietante: una dosis podía liberar a un genio o crear un monstruo. De repente, la molécula se volvió impredecible, y quienes intentaban controlarla empezaron a temerle. A mediados de los 60, el LSD
se filtró al gran público. Se volvió símbolo de la contracultura, pero también sustancia prohibida en muchos países. Los gobiernos comenzaron campañas de desprestigio en droga peligrosa, incontrollable, que destruye la mente. Pero la realidad era más compleja, no era la droga la que destruía, sino cómo se usaba y quién la usaba. Mientras tanto, los documentos secretos continuaban guardando los experimentos más atroces, algunos hasta hoy clasificados. Algunos veían el LSD como puerta a otra dimensión, una herramienta para explorar la conciencia humana. Otros lo veían como un veneno que corrompe el alma. Desde rituales psicodélicos hasta laboratorios secretos, la droga mostró un patrón inquietante. No distingue entre genios y locos, inocentes y culpables. El LSD no solo transformaba la mente, a veces transformaba la historia. Hoffman había abierto la puerta, pero ahora otros habían entrado. Agencias de inteligencia, gobiernos y jóvenes inconformes. Todos querían un pedazo de la droga que cambiaba la realidad. A finales de los años 50 y principios de los 60, el LSD salió de los laboratorios de Sandoz y entró en instalaciones que oficialmente no existían. Bases militares, hospitales psiquiátricos abandonados, sótanos bajo edificios gubernamentales, salas sin ventanas, iluminadas por una sola lámpara colgante. La molécula que prometía expandir la conciencia se convirtió en protagonista de experimentos que hoy todavía son imposibles de explicar sin sentir escalofríos. Frank Olsen era un científico del ejército estadounidense. Conocía secretos, demasiados secretos. Tenía acceso a experimentos químicos y biológicos. Una noche de noviembre de 1953, sin saberlo, sin sospecharlo, sin pedirlo, Olsen fue dosificado con LSD durante una reunión. Lo que siguió fue terror puro, paranoia extrema, miedo incontrolable, visiones que lo perseguían incluso con los ojos abiertos. Un colapso psicológico tan intenso que su familia jamás volvió a verlo igual. Una semana después, cayó desde el 10º piso de un hotel de Nueva York. ¿Suicidio? Eso dijo el gobierno. Pero décadas después, documentos desclasificados revelaron otra verdad. Frank Olsen se convirtió en una víctima directa del programa MK Ultra. Y lo peor, no había sido el único. MK Ultra no se limitó a científicos. Buscaban voluntades frágiles, personas sin capacidad de defenderse, sujetos que pudieran romperse y reconstruirse. El objetivo, crear una mente moldeable. En prisiones y hospitales psiquiátricos, docenas de personas recibieron LSD en dosis extremas. 5 veces la dosis normal, 10 veces, a veces 100 veces. Algunos quedaban catatónicos, otros desarrollaban psicosis permanente, otros simplemente desaparecían de los reportes. Los documentos hablan de personas expuestas durante 77 días consecutivos, viviendo en una pesadilla donde realidad y alucinación ya no se distinguían. Los cuerpos sobrevivían a las mentes. En Montreal, en el Allan Memorial Institute, el doctor Ivan Cameron llevó el LSD a un nivel que rozaba lo inhumano. Con dinero de la CIA, creó una técnica llamada Depatterning Sumisión, borrar la personalidad de una persona para luego reprogramarla. ¿Cómo? Con una combinación brutal. Megadosis de LSD, electroshocks repetidos,
privación sensorial por días, frases reproducidas por altavoces durante horas. Químicos como Owsley Stanley empezaron a producirlo de manera independiente. Miles de dosis circularon entre músicos y movimientos sociales. El LSD ya no pertenecía al laboratorio, pertenecía a la calle, a los festivales, a las mentes jóvenes que buscaban libertad. Pero esto creó un problema inesperado para los gobiernos. ¿Cómo controlar una sustancia que ellos mismos habían ayudado a popularizar, sin admitir su responsabilidad? A finales de los 60, se inició la campaña mundial contra el LSD. No porque fuera mortal, no porque fuera adictivo, sino porque no podía controlarse. Una molécula tan pequeña como un grano de sal era capaz de crear movimientos sociales, cambiar ideologías, alterar la percepción colectiva, inspirar desobediencia. Gobiernos del mundo entero lo prohibieron, pero la prohibición no borró su impacto, solo lo empujó hacia la clandestinidad. El LSD pasó de herramienta médica a artefacto prohibido, a símbolo del caos. La molécula estaba fuera de control. Había entrado en laboratorios, cárceles, conciertos, universidades y en la mente de millones. 10, 20, 30 minutos después de consumir LSD, algo empieza a cambiar. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en un círculo que se retuerce. 5 segundos se pueden sentir como horas. Una respiración puede convertirse en un universo completo. Personas describen su cuerpo como si flotara. Otros sienten que se desintegran. Algunos experimentan la sensación de morir y renacer. Pero lo más inquietante no es lo que sienten, es lo que ven. Figuraos, geométricos, fractales infinitos, rostros antiguos, seres sin forma que parecen mirarlos. No todo es oscuridad. Algunos describen el LSD como una revelación espiritual, una descarga de energía, un sentimiento de conexión total con el universo, una comprensión profunda de su existencia. Dicen que el LSD les habló, que la realidad se abrió como un libro, y por primera vez lo entendieron todo. Los científicos llaman a esto desintegración del ego, cuando la barrera entre yo y todo lo demás se derrumba. Para muchos es lo más hermoso que han vivido. Pero donde hay luz, también hay sombra. El lado opuesto es devastador. Un mal viaje puede convertirse en una pesadilla sin fin. Las paredes respiran, las sombras se acercan, los pensamientos se multiplican como enjambres de insectos. El cerebro empieza a mostrar todos los miedos ocultos, traumas, inseguridades, culpas, dolores enterrados. Y lo hace a gritos. Quien entra en un mal viaje puede sentir que está atrapado para siempre, aunque su mente se quebró y jamás volverá a la normalidad. Para algunos, esa sensación dura horas, para otros se queda para toda la vida. Durante los años 60 y 70, miles de relatos cambiaron para siempre la percepción del LSD. El estudiante que creyó que podía volar saltó desde un edificio, convencido de que el suelo era un río de colores. No sobrevivió. La mujer que habló con Dios afirmó que una presencia luminosa le mostró toda su vida. Después del viaje, dejó su trabajo, vendió todo y jamás se supo de ella. El artista que pintó 50 cuadros en una noche, cada uno más extraño que el anterior, en rostros alargados, ojos múltiples, manos que salían del lienzo. El hombre
que vio la fractura del mundo. Describió el universo como un cristal gigante que se rompía en miles de piezas. Hoy vive en un instituto psiquiátrico. Estas historias se volvieron leyenda, pero cada una revela algo. El LSD no crea monstruos, solo los despierta. Después de décadas de estudio, experimentos y testimonios, queda una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué parte del viaje es real? ¿Y qué parte es ilusión? Lo que comenzó como un accidente de laboratorio en Suiza, terminó convirtiéndose en una de las sustancias más temidas, más amadas, más perseguidas y más incomprendidas del siglo XX. El LSD transformó mentes, pero también destruyó otras, desató creatividad infinita, pero también paranoia colectiva. El viaje había comenzado con Hoffman, pero ahora, después de décadas, nos toca responder una pregunta inquietante. El LSD no solo estaba en laboratorios y conciertos, también se infiltró en los movimientos más oscuros. Charles Manson y la familia. Manson usó LSD para manipular, fragmentar identidades y moldear voluntades. Sus seguidores no solo lo veían como líder, lo veían como una especie de profeta psicodélico. Los viajes se convertían en rituales, las alucinaciones, en órdenes, los miedos, en armas, sectas menores, grupos que creían hablar con entidades interdimensionales, líderes que prometían iluminación eterna bajo megadosis, comunidades que terminaron en suicidios colectivos y brotes de psicosis. El LSD había revelado una puerta espiritual, pero algunos la cruzaron sin poder regresar. Durante los 70, decenas de casos llenaron expedientes policiales. Muertes por viajes extremos, no por toxicidad. El LSD no mata físicamente, sino por decisiones tomadas dentro de un delirio absoluto. Saltos desde edificios, caminar hacia carreteras creyendo que eran ríos. Personas que se fundían con el entorno y perdían noción del peligro. Desapariciones. Algunos consumidores simplemente dejaron de existir en el mapa. Se fueron a comunas remotas, bosques, desiertos y nunca regresaron. Psicosis permanentes, un porcentaje pequeño, pero real, cruzó un punto irreversible. Veían patrones donde no había nada. Oían voces. Vivían atrapados en un viaje que ya había terminado. El LSD no mata el cuerpo, pero puede fracturar la mente. Después de décadas de demonización, la ciencia decidió volver a mirar al LSD y encontró algo sorprendente. En laboratorios modernos, con control y seguridad, el LSD mostró potencial para tratar depresión resistente, aliviar ansiedad en enfermos terminales, ayudar a romper ciclos de adicción, producir experiencias espirituales profundamente sanadoras. Imágenes de resonancias cerebrales mostraron una mente más activa, más conectada, como si el cerebro encendiera rutas que normalmente duermen. Aquí nació la pregunta más polémica de todas. ¿Y si el mundo prohibió una medicina por miedo a su poder? El LSD se convirtió en un campo de batalla. Los que lo aman dicen, el LSD te hace ver la verdad, es una llave para la conciencia, puede curar traumas profundos. Es la experiencia más poderosa que un humano puede tener. Los que lo odian dicen, rompe mente destruí, identidades, crea cultos peligrosos. Es la puerta al caos. Ambos bandos tienen razón. Ambos están equivocados. El LSD no es Dios ni demonio. Es un espejo, uno que revela tanto la luz como las sombras. Después de todo lo que has escuchado,
Solo queda una pregunta. ¿El LSD hizo al mundo mejor o peor? La historia muestra, esto puede abrir la mente, pero también puede quebrarla. Puede revelar belleza, pero también horror. Puede inspirar arte eterno, pero también crímenes terribles. Puede unir, pero también destruir. El LSD es una herramienta, una llave, un portal. El problema nunca fue la molécula. El problema fue, y sigue siendo, el ser humano que la sostiene. El LSD no desapareció, solo cambió de nombre, de rostro y de manos. Hoy sigue vivo en laboratorios modernos, en retiros espirituales, en fiestas clandestinas, en mentes que buscan algo más grande que ellas mismas. Hoffman abrió la puerta. La humanidad decidió cruzarla, y ese viaje, para bien o para mal, todavía no termina. Si este capítulo te dejó pensando, dale like, comenta qué droga quieres que exploremos después y suscríbete para seguir viajando con nosotros por los rincones más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde una nueva sombra nos espera.